¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a dedicar este programa a conocer más en profundidad el estado actual de la ciudad de Ferrol desde el punto de vista urbanístico. Ya hace 6 meses que el gobierno local cambiaba de color político, pasando de un gobierno del Partido Popular a otro de coalición entre Ferrol en Común y Partido Socialista. Queremos conocer pues las líneas generales de la política urbanística del nuevo Ejecutivo Municipal. Hablaremos de asuntos de presente y también de futuro, como la rehabilitación y las ayudas procedentes de la administración pública en ese terreno. En este sentido nos centraremos en la ciudad de Ferrol para analizar los barrios que más necesitan actuaciones de ese tipo. También analizaremos las claves del plan de movilidad que ha impulsado el gobierno municipal. A raíz de ello profundizaremos en aspectos que afectan al día a día de los vecinos, como la peatonalización y los espacios destinados al tráfico rodado. Una situación, unos conceptos que sin duda pues han traído mucha polémica en los últimos años en la ciudad de Ferrol. Pero iremos más allá de la propia apariencia física del municipio e intentaremos averiguar cuáles son las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de la política urbanística aplicada por el gobierno bipartito ferrolano. También nos centraremos en la aparición de Internet y las nuevas tecnologías y su repercusión en la mejora de la vida de los ciudadanos. En este sentido, hablaremos de la herramienta virtual que facilitará el desplazamiento de personas con dificultades de movilidad por la ciudad y también de otra aplicación que se presentaba recientemente que mejorará el servicio de transporte público, esa aplicación llamada Movit, en la que se incluyen, bueno, en ese transporte público que les comentaba, en el que se incluyen tanto autobuses como trenes, ¿no? Y además analizaremos el proyecto conjunto que Ferrol y Narón pretenden iniciar en el ámbito urbanístico gracias a la concurrencia a los fondos europeos procedentes del programa Urban. En definitiva, hoy hablaremos de qué modelo de ciudad se quiere para Ferrol. Y para ello tenemos con nosotros esta noche a la concejala de Urbanismo, María Fernández de Lemos. Buenas noches, concejala, y gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, gracias a vosotros. Un placer. También tenemos con nosotros al arquitecto Manuel Romero. Buenas noches, muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y también nos acompaña el presidente de la Asociación de Vecinos del Ensanche A, Rafael Leira. Muy buenas noches. Bueno, y como saben ustedes que están ahí en sus casas, también pueden considerarse invitados en este programa, ya que en la segunda parte del debate abriremos la línea telefónica para que puedan intervenir en directo y plantear cuestiones sobre los asuntos que trataremos aquí. Lo podrán hacer llamando al teléfono 981 36 99 13. Y como les decíamos, vamos a iniciar ya un debate en el que, para comenzar, queremos pues conocer las líneas generales de la política urbanística del nuevo gobierno de Ferrol, señora Fernández. ¿Cómo son? Bueno, el urbanismo yo siempre digo que es una herramienta que sirve para mejorar la calidad de vida del ciudadano, ¿no? Y la política urbanística también siempre digo que tiene que ser una política de continuidad, en el sentido de que no se pueden desechar las medidas anteriores y se tiene que seguir mejorando la ciudad en la medida de lo posible. Esto implica tomar decisiones que muchas veces en un principio a lo mejor no se entienden por parte de los ciudadanos y que son complicadas de asumir, pero que yo creo que a la larga pues van a ser favorables. Hablo como es el caso de que en los últimos años hay una medida distintos planes de movilidad, por ejemplo, que se han estudiado para Ferrol, en las que ha habido muchísimos estudios, mucha implicación por parte de los gobiernos que hubo en avanzar en los temas de movilidad, pero poca decisión a la hora a lo mejor de implantarlos, porque no son populares. Entonces hay que dedicar muchísimo trabajo para poder aplicarlos. En cuanto a la recuperación de la ciudad, bueno, pues ya estamos en un punto, hace muchos años que estamos en ese punto, que no estamos en una política de urbanismo de expansión, sino que de consolidación de la ciudad existente. Y Ferrol, yo creo que afortunadamente hasta el momento, lo que es la ciudad de Ferrol, pues tiene un plan general que ha respetado bastante la ciudad y que ha fomentado pues políticas de rehabilitación, unas con más éxito, a lo mejor como la Madalena, y otras en las que el trámite administrativo para llevar a cabo pues el plan especial como Ferrol Bello, pues han demorado muchísimo la rehabilitación de los barrios, pero yo creo que tenemos que ahora fijar
las políticas urbanísticas en eso, en la rehabilitación, en la movilidad, en la conexión entre barrios y en la conexión con los municipios que nos rodean, que también es muy importante. El plan general es una herramienta que ahora estamos empezando se está empezando a trabajar en la modificación y en las líneas fuerza del avance del plan, lo que se está trabajando precisamente es eso, la conexión entre barrios, la conexión con el medio rural y la conexión con los municipios que nos rodean. Bueno, pues importante esa conexión para integrar a todas las zonas de la ciudad. Vamos a conocer un poco también la opinión desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista arquitectónico, pues de esas líneas generales de política urbanística que hacía la concejala, que se pretende también, por una parte, tener algo de continuidad, ¿no? Bueno, Manuel, ¿cuál es vuestra primera valoración? Sí, bueno, desde la delegación del Colegio de Arquitectos de Ferrol y que es una delegación comarcal, ahora mismo básicamente lo que estamos es con una propuesta para crear las bases para la redacción de un plan supramunicipal, que tampoco sería un plan expansivo, sino que es un poco ordenar un continuo urbano que ya tenemos, ¿no? Un continuo urbano que está formando ahora mismo Ferrol, Narón, Mugardos, Neda, Fene. En definitiva, sería en parte recoger una propuesta que ya estaba en las directrices de ordenación del territorio, que es eso, buscar un plan supramunicipal que une, cohesione y ordene un poco esos municipios y que ordene de forma conjunta pues los grandes espacios verdes que tenemos alrededor de la ría, las áreas industriales que en muchos casos pues también están compartiendo ayuntamientos, Cabañas con Fene, Ferrol con Narón, buscar cuál sería el mejor trazado de nuevas infraestructuras. Yo creo que tarde o temprano pues tendremos que tener otro puente del ferrocarril, cosas de este tipo, vamos. Y bueno, otra segunda línea, quizá más a nivel de infraestructuras y tal, y de ordenación ya de territorio a otra escala, es volver a intentar conseguir una mayor centralidad de la comarca de Ferrol, Ortegal y el norte de la provincia de La Coruña. Y creemos que esa mayor centralidad espacial se conseguiría dándonos cuenta un poco de que nuestra área urbana lo que debe es funcionar como una rótula de conexión entre lo que es la Transcantábrica y la autopista del Atlántico, ¿no? Entonces, deberíamos buscar qué infraestructuras y qué elementos necesitamos para que nuestra comarca se transforme en esa rótula entre el eje atlántico y la cornisa cantábrica. Bueno, en esa línea están infraestructuras que ya están proyectadas, pero que todavía vamos a tener que ver ejecutarse, como sería la autovía litoral del norte de la provincia de La Coruña, que debería de alguna forma vertebrar la comarca de Ortegal, de Amariña Lucense, toda esa zona. Y desde luego hay que intentar potenciar el uso de infraestructuras que tenemos y que a lo mejor también hay que mejorar, como el FEBE o Renfe. Bueno, sin duda un plan ambicioso, ¿no? El que comentabas ahora, esa conexión, esa rótula, ¿no? Sí, aún así creemos que realmente es que ya Ferrol y Narón son una unidad urbana y también, ¿por qué no cruzas el puente de las vías? Pero para alguien que venga de fuera y que no conozca la Ferrolterra, distinguir en qué momento está pasando de Ferrol a Narón o de qué momento está pasando de Neda a Mugardos es imposible, ¿no? Porque es un continuo urbano y simplemente es un continuo urbano que a lo mejor hay que planteárselo de una forma más global, ¿no? Y entonces sería un poco crear las bases para ese entendimiento global. Y luego, bueno, yo creo que hay temas que siempre se han planteado y que a lo mejor aquí en nuestra ría pues no se han tomado en serio, pues como por ejemplo, vale, tenemos dos puentes, pero dos puentes muy vinculados al uso del automóvil, ¿no? Y a lo mejor, bueno, y tenemos un puente del ferrocarril que claramente es obsoleto y es un puente, pues nada, no del siglo pasado, sino del anterior, ¿no? Entonces, bueno, hay unos elementos de conexión en ese espacio central que es la ría que yo creo que deberían ser analizados de forma global, ¿no? Para modificarlos en algún sentido. Claro, y para ver si hay que plantear otro puente, si hay que plantear otra infraestructura, qué trazado tiene que tener esa infraestructura. Pero bueno, no solo hablando de infraestructuras, ¿dónde deben...? Hombre, vamos a ver, realidades físicas. Pues una realidad física muy clara, por ejemplo, es que teníamos un polígono industrial que se llamaba La Gándara, que ahora mismo es un área comercial. Y es un área comercial compartida entre dos ayuntamientos. Y que a lo mejor ese cambio de uso
pues todavía necesita una serie de medidas para que realmente se transforme en un área más acorde con lo que es, porque ahora mismo es quizás sea uno de los espacios más visitados tanto por la gente de Narón como por la de Ferrol como por la de toda la comarca, ¿no? Y sin embargo sigue teniendo unos tratamientos de polígono industrial y te sigues encontrando pues con un matadero que está apantallado por un centro comercial o por, bueno, una serie de usos que todavía no están claramente, no son compatibles ni están claramente separados, delimitados, ¿no? Sí. Bueno, y para culminar esta primera ronda de intervenciones queremos un poco pues también tocar la perspectiva vecinal sobre estas líneas de política urbanística. Rafa. Sí, yo en esta serie de cuestiones y de temas siempre parece que al principio filosofamos mucho y la filosofía suele estar bien, pero el caso es concretar los temas. Planes de movilidad ha habido varios, estoy de acuerdo con María. Muchos de ellos válidos, el plan urbanístico creo que es del año 2001 y fue aprobado por consenso, por lo tanto debía de haber sido un plan que resultase. Planes para el barrio de la Madalena, incluso para el muelle, ha habido infinidad de ellos y la realidad es que vamos por allí y sigue viendo cómo cae aquello, no se ha parado siquiera. Entonces yo ya me conformaría con que en esta legislatura se intentase parar lo que se cae, se intentase parar. De hecho ahora mismo nosotros en nuestro barrio, en el barrio del Ensanche, pues tenemos ese tipo de problemas, es decir, son edificaciones, como en alguna ocasión hablamos con María, que no son antiguas, pero sí que están mal construidas o construidas con elementos no suficientemente buenos, con lo cual nuestro barrio está empezando a caerse. Quiero decir, me temo que como sigamos con filosofía y lo que vamos a hacer y no metamos el cuchillo en el jamón, pues al final el barrio se caerá o será otro Ferrol Bello, con lo cual yo creo que la filosofía está bien, pero habría que concretar más ya, porque es que ya no podemos esperar. La gente necesita concretar, sobre todo necesita organizar. Ves que a lo mejor reparan calles o reparan esto de la Gran Manzana que se empezó a hacer, en mi barrio hay una idea que parecía una buena idea, empiezas a reparar calles o tal y al momento, ahora por ejemplo el barrio del Ensanche, varias calles que han reparado el año pasado están totalmente abiertas porque están metiendo pues canalizaciones. Y lo que más sorprende es que llegas allí y la gente que está metiendo las canalizaciones dice, jo, es que estoy rompiendo tubería de agua porque es que no sé ni por dónde va. No hay un plano, no hay una serie de cosas que parece que el urbanismo tenía que intentar hacer. Cosas de detalle, cosas pequeñas. La filosofía está bien porque trae detrás las cosas pequeñas. Pero sí que había que concretar. Llevamos años intentando hacer planes, intentando hacer cosas y la verdad es que los vecinos no lo notamos o lo notamos muy poquito, muy poquito. Ya hablamos pues seguramente del plan de movilidad y intentamos organizar buses, pero la pregunta es ¿qué buses? Porque las líneas están totalmente deficientes. Es decir, para Caranza y un sábado desde el barrio del Inferniño tienes que esperarte en la parada 1 hora, 3/4 de hora. ¿Qué vas a organizar si los buses pasan cada 3/4 de hora? Es imposible. Si queremos quitar el tráfico del centro de Ferrol y no damos buses desde el Inferniño, ¿cómo puede venir la gente al centro de Ferrol? Tiene que venir en su coche, no queda más remedio. Si aún encima quitamos plazas y demás, pues convertimos esto un poco en un caos. Quiero decir, la filosofía está bien, pero hay que concretarla. Hay que hacer detalles concretos y plausibles, que la gente los vea. Quizá haces un poco de referencia, Rafa, que se hagan obras, que sean pequeñas pero efectivas. Exactamente, ¿no? Exactamente. La filosofía bien, los planes muy bien, pero es que llevamos cientos de planes y no parece que se concreten en nada, no parece que vaya adelante nada. O empieza a hacerse, por ejemplo, de la Gran Manzana, empiezan a poner bolillos volardos en un lado, y ponen altos para que los coches pasen, queda ahí, en una esquinita. En la siguiente esquinita ya se hace otra cosa o se deja de hacer. Yo creo que la gente necesita organizarse y llevar a cabo un plan. Todos los partidos políticos de acuerdo, con lo cual el plan urbanístico está muy bien porque todos estaban de acuerdo, ahora creo que también, en este momento están todos de acuerdo, pues organizar un plan y llevarlo poco a poco, paso a paso, a cabo, no filosofar solamente. Bueno, y vamos a ir paso a paso también en estos temas porque se ha hablado, por ejemplo, ahora hablabas tú, Rafa, de esas viviendas que se caen, algunas por estar mal construidas. Esto nos lleva a hablar de la rehabilitación, ¿no? Bueno, en ese sentido, concejala, ¿cuál es la línea a seguir, ¿no?, por el gobierno local, ¿no? Bueno, nosotros lo tenemos claro, ¿no? Apostamos, ya lo decía al principio, por la rehabilitación. Si hablamos siempre de rehabilitación y hablamos de los cascos históricos, de la Madalena o del Ferrol Bello, tenemos declaradas 3 áreas, La Graña, Madalena, Ferrol Bello y Esteiro, que hace poco pues han salido las ayudas a la rehabilitación, este año con 1,4 millones de euros casi para ejecutar en un año. Son 150 intervenciones que vienen a ser aproximadamente un 30% de lo que se hizo hasta ahora. Me parece que es bastante en cantidad de intervenciones, no en importe, pero bueno, es un número de intervenciones importante.
siempre en cascos históricos o en zonas declaradas ARUS ahora. Sí. Pero el problema que tenemos, pues lo decía antes Rafa, ¿no? Tenemos una zona de ensanches que está más castigada, está bastante castigada porque empieza pues, a tener problemas de consolidación en sus estructuras, porque son unas estructuras posteriores a las de la Madalena, que dentro de la gravedad que pueda tener el barrio de Madalena-Ferrol-Bello son unas estructuras más o menos sólidas con las medianeras y las vigas de madera. Las estructuras del ensanche es estructura de hormigón, de las primeras que se hicieron, con materiales, a lo mejor el hormigón no era lo suficientemente con el que se fabricaba el hormigón, la arena de playa o no eran suficientemente de calidad. Y entonces, bueno, pues existen problemas ahora en algunas de esas estructuras que es necesario reparar. El principal problema es la entrada de agua dentro de la edificación, ¿no? Que es la que causa daños en las estructuras. Entonces, bueno, tenemos una carencia de mantenimiento. El año pasado se empezó con fuerza a realizar las CITES, pero ya también en los barrios históricos, no en la zona de los ensanches. Esperemos que empecemos a aplicarlas dentro de poco. Pero sí que hay ayudas también a la rehabilitación para los ensanches, que a veces son desconocidas, que son las del Plan PARER ahora para rehabilitación energética, fachadas y cubiertas, cambio de carpinterías. Son ayudas del IDAE que llegan a lo mejor hasta el 30% de la envolvente, en las instalaciones otro 60% financiables, puede llegar al 90% en ayudas y que son bueno, muy valiosas porque implicarían pues, esa rehabilitación de los ensanches que tenemos que empezar ya, no la podemos retrasar porque si no, pues lo que decía Rafa, nos podemos encontrar en pocos años con el barrio muy deteriorado. Bueno, y en rehabilitación, ¿qué tiene que decir el ámbito arquitectónico, Manuel? Sí, bueno, yo creo que las líneas las ha explicado bien María, o sea, realmente tenemos el plan especial de la Madalena y el plan especial del Ferrol-Bello ahora aprobados, tenemos esas áreas de rehabilitación, pero efectivamente no solo pasa en Ferrol, en la posguerra hay un crecimiento en muchas de las ciudades, pues también lo encontramos en Coruña, bueno, en otras áreas de Galicia. Y claro, ese crecimiento de posguerra se tratan de edificaciones que muchas veces por su parcelario, su calle y tal, es tan precaria o más que la de una área histórica, porque el parcelario pues, del ensanche A es tan pequeño como el parcelario de la Madalena prácticamente, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, se trata de construcciones de posguerra con una serie de déficits constructivos muy grandes y que rápidamente, efectivamente, se vuelven obsoletas, ¿no? Y entonces yo creo que sí, que efectivamente habría que ampliar todas las subvenciones a estas áreas, pero bueno, no solo el ensanche o los dos ensanches, sino también efectivamente todas esas viviendas sociales que hay, San Pablo, Recimil, Caranza, sí, son áreas que realmente hay que intervenir en ellas. Y bueno, no solo intervenir en la edificación, sino en lo que hablamos, en las infraestructuras urbanas, en equipamientos, en dotación de espacios libres, espacios verdes. Bueno, yo creo que todas esas intervenciones son necesarias y es necesario llevarlas ya a cabo, porque es verdad que es una zona que dentro de poco puede estar tan deteriorada sí, como otras. Sí, sí. Bueno, Rafa, en rehabilitación, vosotros desde el punto de vista vecinal, bueno, ¿cuáles son las claves que crees que son fundamentales? Yo creo que hay que empezar un paso antes. Hay que empezar un paso antes. Hay que intentar que las casas no se abandonen. Es decir, sí, eso es básico. Una casa que está donde vive gente siempre está más mantenida. Puede haber alguna que no, pero siempre está más mantenida. El agua, como dice María, no entra por el tejado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestro problema? El ensanche y creo que los problemas de los demás barrios. No os coloco el detalle, pero pues que simplemente la gente se vuelve mayor, hay pisos a un cuarto piso ya no pueden subir, y entonces deciden pues cambiar de edificio. Primero, generalmente suelen intentar buscar la forma de poner un ascensor a la vivienda, lo cual no es posible muchas veces. Otras veces sí. Si a lo mejor hubiese ayudas o si hubiese poder compartir, hay una casa en el ensanche concreto que comparte un ascensor entre dos edificaciones, entre dos fincas. Bueno, si se pudiera hacer eso, la gente continuaría en su casa, porque la gente no cambia de casa así habitualmente y la gente que lleva mucho tiempo en su barrio quiere seguir su barrio. Sí. La siguiente tarea, no puedo coger un ascensor. Bueno, pues me voy a comprar un piso cerca de los míos, cerca del ensanche, en el propio ensanche, en el propio San Pablo, en donde sea, en el barrio que sea. Pero claro, por ejemplo, un barrio como el ensanche, los pisos nuevos son caros. Aún con que han bajado, son caros.
con lo cual la gente no puede pagarlos en muchos casos. ¿Y qué hacen? Abandonan el piso y se van, en el mejor de los casos, para algún sitio de Ferrol y en el peor de los casos para nosotros, para Narón, para Aneda o para donde sea. La casa queda abandonada. Si queda abandonada es malo, pero es que si se la alquilan a alguna gente, por ejemplo, un flotante de un tipo que viene un mes o 2 meses y tal, pues la casa acaba al final deteriorándose y cayendo. Yo creo que debemos actuar antes, no rehabilitarla, sino actuar antes. Lo que no se pueda reparar, porque a lo mejor efectivamente, como decimos, de malos materiales, pues habrá que dejarla caer o habrá que hacerle algo, no lo sé. Pero desde luego las casas que se pueden aprovechar tenemos que dar un paso atrás y empezar a arreglar antes, a que el barrio no abandonen el barrio la gente de los vecinos. Y eso me imagino que lo que pasa en el Ensanche, pues pasará en San Pablo, pasará en Recimil, pasará incluso en Caranza, que está empezando a pasar, a pesar de ser un barrio nuevo, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que tenemos que empezar un pasito antes, para que no se acabe convirtiendo Ferrol toda, como la gran mancha de aceite que empezó en el muelle y sigue corriendo, y luego ir al ensanche, ir a los demás ensanches, e ir a todo lo que sea. Y esa despoblación de la que habla Rafa nos llevaría a hablar a un asunto también muy importante que daría para otro debate seguramente, como es el del despoblamiento o la bajada demográfica de Ferrol en los últimos años, ¿no? Claro. Eso yo creo que es importantísimo. Para eso vale también el urbanismo. Como bien decía María, es una forma de favorecer la vida de los ciudadanos, y eso es una forma de favorecer la vida de los ciudadanos. Y hablábamos, María, antes de las diferentes ayudas de la administración que hay para rehabilitar, y decías que muchas veces no se conocen algunas de esas ayudas, ¿no? Sí. Bueno, ¿de qué manera a lo mejor el Concello podría acercarse un poco más a los vecinos para que conocieran esas ayudas, para que las distinguieran y para que pudieran seguir los pasos correctos? Porque a veces no se sabe por qué camino hay que ir, ¿no? Sí, bueno, en el Ayuntamiento tenemos la oficina de rehabilitación, sabéis que lleva desde el año 2002, yo creo, trabajando, y bueno, ha funcionado muy bien, son los asesores de estas ayudas para las áreas de rehabilitación, pero sí es verdad que lo llevábamos en el programa, lo hemos planteado y me consta que la concejala de Rehabilitación y Vivienda, que es Esther Leira, está trabajando en eso. Deberíamos de crear, es un problema, bueno, tenemos un problema importante de personal en el Ayuntamiento, lo sabéis, pero deberíamos de crear una oficina de información de subvenciones a la población, porque yo creo que mejoraría muchísimo. Bueno, al tener información, evidentemente, pues la gente se animaría muchísimo más. Es lo que os decía ahora, con el plan PARER, a diferentes... las viviendas podrían acceder, o todos los usuarios, a esas ayudas a la rehabilitación energética de las viviendas, y verdaderamente son ayudas muy importantes, están ahí, convocadas por el IDAE, y cualquiera puede acceder a ellas, y mejoraría muchísimo la rehabilitación de viviendas. También tengo que decir, en ese sentido, que tenemos en Ferrol, bueno, en general, muy poca conciencia del mantenimiento de la edificación. Sí. Se deja pasar muchísimo tiempo, tenemos conciencia de mantenimiento del vehículo, de mantenimiento, sí, pero no del mantenimiento de la edificación. La edificación hay que revisarla, pues hay cosas que hay que revisar anualmente, como son los canalones bajantes, sí, las cubiertas, y muchas veces no se hace, se deja pasar muchísimo tiempo, y un buen mantenimiento al final te ahorra mucho dinero a la larga. Entonces, bueno, hay que mejorar ese mantenimiento, para eso está la ordenanza de ITES, que parece como que es costosa para el usuario, pero no es costosa, sino que mucha gente me viene al ayuntamiento y me dice, bendita ITES, si no me hubiese dado cuenta que tendría esta vida en mal estado, ¿no? Claro, y en otros, pues, y después estarían las ayudas para poder hacer intervenciones importantes para la edificación. Bueno, sin duda importante esas ayudas a la rehabilitación, que yo no sé si vosotros, Manuel, desde el Colegio de Arquitectos veis también como que falta mayor acercamiento de la administración al administrado para que sepa de qué manera puede rehabilitar su hogar, ¿no? Sus viviendas. Bueno, vamos a ver, nosotros desde el colegio, claro, por supuesto que creemos que las ITES serán necesarias, y además su implantación es una implantación pues, a nivel de toda España, y efectivamente muchas veces una ITE a tiempo es mejor que encontrarte con un edificio que ya está prácticamente en ruina. Luego es verdad que nosotros lo reclamamos cuando la redacción del PEPRI, y yo creo que también es un tema que sí que habría que analizar bien en Ferrol, es la estructura de la propiedad de los inmuebles, ¿no? Porque muchas veces los problemas de estructura de propiedad de los inmuebles, el que no haya una comunidad establecida como tal, el que el vecino del cuarto haya emigrado y esté en Madrid, la señora del primero pues sea una señora mayor o alguien que está en un asilo, bueno,
Yo creo que hay un tema de estructura de propiedad que hay que analizarlo también muy bien y que, por ejemplo, el plan especial de Ferrol-Bellos, yo creo que con el dinero que tenía debería haberlo hecho porque se trataba de una zona muy pequeña. Y está muy bien para analizar por qué ciertos edificios efectivamente, ¿no?, terminan arruinados y no se sabe muy bien ni quién es el propietario de ese inmueble, ni por qué ha pasado eso, y muchos además de mucho valor, ya no solo para sus propietarios, sino de valor patrimonial y de valor histórico-artístico para Ferrol, ¿no? Pero bueno, y luego efectivamente, las ITES en sí, pues claro, tienen que ir acompasadas de una serie de subvenciones porque es verdad que, bueno, nuestra ciudad y en general de toda Galicia hay unos problemas económicos y las comunidades muchas veces abordar la rehabilitación de esos edificios pues es algo costoso, ¿no?, para ellos, es verdad. No solo a veces económicos, sino también a veces de trámites, ¿no?, y de también, sí. Que es otro coste. Bueno, y hablaba antes la concejala de esa posibilidad de abrir una oficina de información para rehabilitar. ¿Qué te parece la idea? A mí eso es muy necesario, es imprescindible. Yo creo que en el Concello hay dos cosas que debieran de hacer, si es informar al ciudadano y en el área urbanística inspeccionar las obras. Pero yo digo no las obras, los edificios, sino las obras en general. No hay inspección de obras, yo por lo menos es la impresión que tengo. Yo voy por las calles y veo que hay alguna obra y alguna cosa que están haciendo, y yo no soy ningún técnico, pero esto me parece que está mal. Y da la impresión de que nadie les inspecciona, nadie... Hacen edificios como, por ejemplo, ahora tenemos el problema en el centro comercial, que vemos algunas cosas que están ya de construcción, y dices, ¿cómo puede ser? El centro comercial, por ejemplo, del Inferniño, nació sin un sitio donde descargar la mercancía, y estaban descargando encima una acera. Es decir, estas cosas que nacen así, que nacen mal, al final te complican mucho la vida. Y ya no digamos las obras comunes y corrientes, ¿no?, el asfaltados o estas historias, ¿no? Entonces yo creo que no solo es necesario informar al ciudadano, porque tened en cuenta que el ciudadano en general, bueno, yo los papeles soy horroroso, o sea, me envuelven muchísimo. Entonces, el ciudadano en general es lo que le ocurre, es decir, si tienes una oficina donde te arreglan, donde te apoyan y donde te ayudan, pides cosas, a veces no es cuestión de dinero. Hay gente que tiene dinero para comprar ascensor, simplemente es el papeleo y otra serie de historias, ¿no? Entonces yo creo que es imprescindible una oficina que sea cerca del ciudadano para que te pueda informar de subvenciones y de otras cosas, el papeleo en general, el papeleo diario y el papeleo en especial, como es este caso. Eso sí, imprescindible. Y es que no se cuida igual, Rafa, una vivienda que a lo mejor un coche u otra. No, estoy de acuerdo con María que la vivienda la cuidamos poco. Sí, la vivienda la cuidamos muy poco. Pero hay que obligarnos. Es decir, yo en este caso, yo siempre digo lo mismo. Hay que obligarnos, como el vecino que aparca encima de la acera, como el vecino que sale con su perro y nos deja lo que sea por cualquier lado. Hay que obligarnos. La única manera de obligarnos es irnos al bolsillo, que es lo que más nos duele. Generalmente es lo que más nos duele. Y yo creo que no hay que temblar el pulso. Ya sé que no es políticamente correcto, pero es lo que hay que hacer. Es decir, si el edificio no solo es el mal que estás haciendo a tu propio edificio, sino es el mal que puedes hacer al vecino al lado. Por ejemplo, estos edificios que estamos tirando en la calle Cataluña ya tiene un montón de edificios buenos que se han caído y que algunos, por desgracia, caerán más. Pues es que la calle ha estado 3 meses cerrada, 3 o 4 meses cerrada. Es decir, los vecinos no logran entenderlo y dicen, pero ¿cómo puede ser que esté 4 meses para tirar una casa que no es nada bueno? Pero al final, María sabe la historia, María sabe muy bien la historia, y es que al final, pues unos cables que no se quitaron en una fachada, pues está impidiendo que las casas se tiren. Ahora ya están tirando por suerte, ¿no? Quiero decir, el edificio no solo es tuyo y de la comunidad en cierto modo, que le estás haciendo o un favor o una contra al resto de la sociedad. Por eso yo creo que hay que obligarnos, si la inspección tiene que funcionar, pues tiene que funcionar, y no hay más remedio. Y hay medidas, concejala, contra esos propietarios que pues dejan pasar incluso los plazos que se le dan, ¿no?, para no llegar al último término de la multa o la medida que se tenga que tomar. ¿Existe algún tipo de regulación? Hombre, existe. La ley está para cumplirla y desde el Ayuntamiento entendemos, desde el Departamento de Disciplina Urbanística, intentar cumplirla. Lo que pasa que sí que tenemos muchísimos casos de edificios abandonados con peligro de derrumbe o de caída de elementos a la vía pública, y que tienen un expediente abierto y pues que hay que seguir ese expediente con una orden de ejecución, con las multas correspondientes, y posteriormente con las ejecuciones subsidiarias. Lo que pasa que el problema que nos encontramos es que utilizamos muchísimo esfuerzo por parte de los funcionarios y de los técnicos para poder llevar a cabo esos expedientes hasta el final, mucho esfuerzo de diálogo con los propietarios y a lo mejor al final esfuerzo económico, porque aunque
en teoría lo vamos a recuperar en ejecuciones subsidiarias. El Concello tiene su presupuesto muy acotado y se gasta mucho dinero. Para el año que viene creo que estaba previsto en ejecuciones subsidiarias 700.000 euros de ejecuciones que hay que hacer obligatoriamente, porque nosotros también tenemos que cumplir la ley. Si no lo hace el propietario, tenemos que hacerlo nosotros. Y es muy costoso para una administración estar haciéndose cargo de estos, que es la obligación también que tiene, de estas obras, porque implican que no se puede mejorar en otros aspectos la ciudad. Y estás gastándote dinero, que es una cosa que a mí me parece de construir la ciudad, ¿no? Bueno, y a veces, concejal, donde se gasta también dinero y tiempo, sobre todo es en encontrar al propietario, ¿no? Que Sí, es una tarea mucho. que nunca es, o sea, no es fácil siempre, ¿no? Sí, se gasta mucho, sí. Bueno, no es fácil porque, bueno, pedimos la nota al registro de la propiedad, localizamos a los propietarios, pero a veces son ilocalizables, a veces es gente que, pues, difuntos que no se encuentran a los herederos, es bastante complicado. O incluso a veces encontrándolos no te dejan acceder al inmueble, entonces, cuando ya tienes que, mediante orden judicial, pues llegar a... pues se convierte en un procedimiento un poco muy largo, porque la administración sabemos cómo es. Yo ya lo sabía, pero ahora lo sé más, y es muy lenta. Por eso, antes hablábamos pues de la oficina de subvenciones, pero también hay una cosa, y es que, y ya en defensa de mis compañeros, que sabéis que estuve trabajando en esta ciudad mucho tiempo, hay muchísimos técnicos en esta ciudad que hacen su trabajo perfectamente y que pueden aportar esa información, porque muchas veces se tiene denostada la figura del arquitecto o del arquitecto técnico, y en realidad, antes decías, no van a las obras. Yo los técnicos que conozco, la mayoría de ellos, vamos a las obras y vamos diariamente a las obras. Sí, lo digo en serio, los compañeros que tengo en esta ciudad. Lo que pasa que eso no se ve, no están 12 horas en la obra, vas a la obra, ves y te retiras. Y hay una inspección. En caso de las obras municipales hay una dirección técnica contratada, externa, y hay un arquitecto o un técnico municipal que también hace sus visitas de obra correspondientes. ¿Qué pasa? Que bueno, no se vive en la obra, no, pero sí se va muy frecuentemente. Y los técnicos están ahí para algo. Acudimos al médico cuando tenemos un problema, pues cuando tienes un problema en tu edificio debes de acudir a un técnico que te asesore, porque te puede asesorar tanto las ayudas y al final acaba ahorrándote dinero. Yo ya me gustaría que el Concello y los técnicos municipales actuaran de oficio. Es decir, tú vas por una acera y está rota, y ya no tener que el vecino coger y molestarse en mandarte. No, oye, ¿por qué no decir, mira, aquí, a reparar esto? Es que eso es de oficio y eso Rafa, no lo hacen nadie. Pues te sorprendería la de técnicos que hay en el ayuntamiento, y no son todos, que diariamente me envían mensaje, WhatsApp, ahora que utilizamos el WhatsApp, pues hay aquí una pintada, esta acera está... Sí que lo hacen los técnicos, a lo mejor saliendo a hacer otra cosa, y entonces lo pasamos directamente al departamento de obras, al servicios al que corresponda. Yo creo que ¿Qué pasa? Que a veces no se llega a todo, pero sí es verdad, algunos lo hacen, no todos. Es que la sensación que tenemos los vecinos es siempre la misma. Es siempre que las obras van lentas, lógicamente, las obras hay que soportarlas, vale, no hay problema ninguno. Pero que primero, nadie las inspecciona, nadie, y te puedo asegurar que hay obras, bueno, no estoy de acuerdo, en las que son municipales por lo menos no, y después en las privadas es que no solo es depende del municipales, técnico. es que una empresa de servicios que está levantando una calle del concello, esa obra también hay que inspeccionarla. Sí, se inspecciona. No lo sé, ojalá sea. Pasa que los técnicos llegan hasta donde llegan. Tengo que Ojalá decir sea. que, bueno, yo ya había, bueno, como trabajé en Ferrol, bueno, conocía a los técnicos del ayuntamiento y me he encontrado con un equipo de trabajo que, sorprendente, desde fuera no lo veía igual, pero que están trabajando muy bien, yo me encuentro muy arropada por todos ellos, están aportando muchas cosas, lo que pasa que no son muchos, es un equipo muy pequeño para una ciudad como la de Ferrol, para el trabajo que hay. Lo que estamos viendo es que son numerosos pasos a veces los que hay que dar para llegar al hecho en sí de la rehabilitación, para ver la rehabilitación, ¿no, Manuel? Parece que hay muchos pasos, estamos descubriendo numerosos pasos. Sí. En buscar al propietario, los papeleos, Sí, no, bueno, es lo que os digo, la estructura de la propiedad en Ferrol es un tema que hay que analizar. Bueno, por ejemplo, todos sabemos que el plan especial de... Por ejemplo, el plan especial de Ferrol Bello, pues nos encontramos que hay solares que pertenecían al IGUS, o sea, a la administración autonómica, otros solares que no existía propietario como tal. Y luego los solares o edificios que tienen 2 o 3 propietarios o 4 propietarios entran siempre en unas complejidades, porque ni todos lo tienen el mismo nivel económico, ni todos pueden abordar el mismo tipo de obras.
Y eso sí, ya os digo, si realmente están físicamente allí, que muchas veces ni eso, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que las obras tienen una complejidad que no se ve, que está efectivamente muy relacionada con que muchas veces estás trabajando, pues lo que decías tú de los cables, ¿no? Pues estás trabajando con empresas que son prácticamente monopolios y que también establecen los plazos que a ellos les da la gana muchas veces, y que si te dicen, bueno, ese cable lo vamos a sacar, pero bueno, dentro de un mes, pues como el cable es suyo, pues tampoco tienes ninguna posibilidad de coacción, ¿no? Bueno, algunas posibilidades de coacción para que las empresas hagan las cosas hay. Quizá un tema que no hemos mencionado, pero que yo creo que también está ahí, es el reglamento de solares, ¿no? Que yo creo que también debería ser algo que ayudara un poco a agilizar el mercado y inmobiliario y a desatascar los problemas de ciertos edificios, de ciertos solares que todos conocemos. Pues no sé, yo estoy en... se me ocurren un montón de ellos, pero mira, el de Amboaje, por ejemplo, la esquina de Amboaje con la iglesia de Dolores, yo desde pequeño llevo viendo aquel solar vacío. El reglamento de solares es una herramienta que está pensada para eso, ¿no? Para que una edificación no pueda estar ahí por los siglos de los siglos abandonada, ¿no? O un solar abandonado, porque al final es un problema para los vecinos colindantes, claro. O sea, es que eso es un efecto dominó, o sea, y cuando ves que el vecino no realiza la ITE y no arregla su edificio, pues te encuentras con que a lo mejor sus aguas terminan en tu medianera o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que sí que hay herramientas y que es verdad que hay que utilizarlas, aunque a veces yo comprendo que también como político pues parece que son un poco populares, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero que deberían utilizarse porque además no son nada raro y son cosas que, claro, nosotros no nos damos cuenta, pero por ejemplo Santiago lleva utilizando el reglamento de solares para conseguir la rehabilitación total de su centro histórico, pues desde hace décadas ya. Bueno, y todos estos pasos, Rafa, que estamos analizando para poder llegar a rehabilitar, ¿crees que puede echar hacia atrás a un vecino? Como diciendo, bueno, pues yo no voy a rehabilitar porque esto es un desierto. Hombre, evidentemente el que tiene la conciencia de que quiere rehabilitar ya sabe que va a encontrar un montón de problemas, papeleos y demás, pero bueno, se supone que el concello tiene amigos, y yo creo que sí, que lo ayudan, que lo apoyan y que efectivamente siempre es un bien para la ciudad, siempre rehabilitar es mucho mejor que tirar, evidentemente. Lo que pasa es que vuelvo a insistir, a lo mejor hay que dar el paso antes y no dejar que llegue el momento de que haya que rehabilitar. Bueno, pues seguiremos hablando de rehabilitación en unos segundos. Concejala creo que quiere hablar, pero vamos a dar paso a una pequeña publicidad y hablaremos no solamente de rehabilitación, también de los barrios que están más necesitados de ella, sino de otros asuntos que yo les adelantaba al principio, como por ejemplo ese plan de movilidad, ¿no? ¿Cómo queremos que sea Ferrol no solo físicamente, sino en cuanto al movimiento de gente, a la circulación de coches y también de personas? Hablamos de todo esto en unos segundos. Hasta ahora.